Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos y hermanas, el dolor y el sufrimiento son una realidad inevitable en la vida de todos nosotros. ¿Quién puede escapar del sufrimiento? Las lecturas de hoy nos ayudarán a abrir el horizonte y descubrir cómo Jesús es la respuesta de Dios a los males físicos y espirituales. Iniciemos nuestra celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio.
Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, ponemos ante el Señor nuestras intenciones como siempre. Y hoy especialmente también es la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación. Y al mismo tiempo el mes de septiembre le dedicamos al mes de la Biblia. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía y vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a los santos de Colosas, sus fieles hermanos en Cristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes.
Desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad, al ser instruidos por Epafras, nuestro querido compañero en el servicio de Dios, él es para ustedes un fiel ministro de Cristo y por él conocimos el amor que el Espíritu les inspira. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confiamos en tu misericordia, Señor. Confiamos en tu misericordia, Señor. Yo, como un olivo frondoso en la casa de Dios, he puesto para siempre mi confianza en la misericordia del Señor. Confiamos en tu misericordia, Señor. Te daré gracias eternamente por lo que has hecho y proclamaré la bondad de tu nombre delante de tus fieles. Confiaré en tu misericordia, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, se los llevaron y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo, y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Jesús les dijo: «También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos leyendo este Evangelio de San Lucas. Este es el inicio del programa, esta partecita, el capítulo 4. Es muy interesante porque Jesús, que comienza a recorrer, entra en la sinagoga, es el Mesías, es el enviado de Dios, y entonces comparte con los suyos, con los judíos, va a la sinagoga. Jesús también se reúne, también predica. Un poco antes los versículos nos hablaba Lucas en el capítulo 4, versículo 16 en adelante. Aquí ya nos encontramos en el 38-44, mucho más adelante. Y entonces él, como un buen judío, entra, comparte con sus hermanos sobre esta buena noticia de parte de Dios. Pero ahora, entonces, Jesús con algunas nuevas características de que Él es el Mesías y que es Dios mismo, entonces, el que comienza a caminar y a estar en medio de los hombres, en medio de su comunidad. Entonces Jesús, al salir de la sinagoga, después de haber escuchado la palabra de Dios, leído, interpretado, entra a la casa de Simón.
Simón, su amigo, Jesús vive con Simón, Jesús trabaja con Simón en el lago, son pescadores. Y aquí encuentra que la suegra de Simón tenía mucha fiebre y le piden que hiciera algo por ella. Es interesante, aquí le piden ya a Jesús que hiciera algo por la suegra de Simón. Y aquí está la predisposición de Jesús. Y aquí está su disponibilidad en acercarse. Es decir, aquí estamos hablando de la humanidad de Jesús. Pero al mismo tiempo después, con este milagro, digámoslo de esta manera, entonces se manifiesta el Dios tan humano que se ha encarnado en la persona de Jesús, la humanidad de Jesús. Y entonces llegó a la gente lleva, entonces no es yumina, en bohemina es, epocomina es. Es decir, todo lo que significa el aspecto humano. La religión siempre tiene que apuntar al aspecto de la humanización del hombre, es decir, preocuparnos de nuestros hermanos que están a nuestro lado, preocuparnos de la persona. No podemos solamente estar mirando entonces de una manera de un Dios alejado, de un Dios lejano, de un Dios que no interviene en nuestra historia, al contrario. Es un Dios tan cercano, es un Dios que camina, es un Dios que acompaña a su pueblo. Y esto lo vemos en Jesús de Nazaret. Y cuando le piden que hiciera algo por ella, fíjense la reacción de Jesús. Jesús enseguida dice, inclinándose sobre ella. Jesús increpó a la fiebre. Pero primero comenzamos con esta palabrita, el inclinarse hacia la persona. Luego dice a bajarse. Y qué pirébego podemos decir en una interpretación exegética nuestra, ¿verdad? Es decir, la humanidad que estábamos justamente subrayando. Esto es muy importante, queridos hermanos, para ayudar a las personas a salir de cualquier situación. Primero tenemos que ser capaces de inclinarnos, ser capaces de escuchar. Si somos simplemente, no sé, los sabelotodos, somos los intocables o somos simplemente aquellos como los fariseos o los doctores de la ley que, dice, desde lejos dan leyes, nada más. Pero dice que después ellos no movían ni con un dedito lo que ellos decían. A Beña de ya es ya todo lo contrario. Un Jesús que va ante un pedido, que se acerca, que se inclina sobre el enfermo. Necesitamos de la presencia del Señor. Y le tenemos a un Jesús que continuamente está inclinándose hacia nosotros. Ñane endú, ñane andú, alleva. Amita añandumí, decimos nosotros cuando vamos, por ejemplo, a visitar a un enfermo o cuando vamos a visitar a una persona que perdió algún ser querido. Ajata añandumí, añandú, sentirle a esa persona. Qué hermoso que es este detalle que el evangelista nos está narrando. Nos está contando que es un Jesús que se inclina hacia nuestra debilidad. Oñemoí peñan de ikere alleva. Apeisha oñemoí laya y peñan de ikere alleva ñane mopu aye porque omaña ojendu ñane andú en lo más profundo. Y luego viene la segunda partecita, en el sentido de que solamente cuando nosotros podemos compartir con Jesús, podemos compartir con el Señor, ñane anduriré alleva peñan de yara, entonces es capaz también del Señor de saber, de conocer, porque confiamos, nos lanzamos y totalmente entonces nos ponemos en sus manos. Entonces Jesús increpa la fiebre y ella desaparece. La presencia de un Dios en nuestra vida, pero al mismo tiempo también de parte del enfermo esa confianza total en Jesús. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Otro detalle también, queridos hermanos. La enfermedad que muchas veces nos deja apartes, nos separa. Esa es la enfermedad. Pero atención, no nos quedemos simplemente en la enfermedad física, sino que todo lo que es separación, todo lo que es sectarismo, todo lo que es fanatismo es una enfermedad para la comunidad. Es la enfermedad espiritual entonces, queridos hermanos. Upea la ñanemomomburigina,
Upeala ñanemo akanundu ajina, lleva. El fanatismo, ne akanundu. Sos fanático. Y entonces no sos capaz de reflexionar, de entender, de entrar, de saber, de conocer y entonces de poder compartir. Sin embargo, cuando somos sanados por Dios, fíjense enseguida, esta mujer se levanta y ¿qué hace? Lo primero que hace es ponerse a servir. Después dice que todo el mundo le busca a Jesús, pero Jesús está preocupado y dice, vamos a otros lugares. Todos tienen que escuchar la buena noticia. Todos tienen que recibir, todos debemos recibir la buena noticia, queridos hermanos, para vivir y traer el reino de Dios en medio de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, invoquemos al Señor y presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que siempre pregone con alegría el Evangelio y dé muchos frutos. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que se pongan al servicio del reino y den testimonio de la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por las autoridades de nuestro país, para que trabajen con honestidad y justicia en todos los emprendimientos sociales y económicos, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que busquen al Señor y reciban de Él la fuerza necesaria para superar dificultades. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y conviertan el hogar en santuario de la vida. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por todos nosotros, para que siempre estemos dispuestos a servir a nuestra comunidad y a los necesitados. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios, Padre. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Jesús, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra.
con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz, la alegría, la unidad, el compromiso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí
Eucaristía está tu presencia, Señor. Allí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh sí, pan de vida, eres tú, Jesús. Oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Encomendamos a nuestra Madre la jornada del día de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les conceda un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la
entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Contemplarte
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre viene Él a iluminar nuestros senderos, nuestra vida. Escalón por escalón subimos hacia el camino de la santidad. En este día leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 1, estamos iniciando del versículo 1 al 8. El mensaje ha llegado a ustedes, nos dice San Pablo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a los consagrados de Colosas, hermanos fieles en Cristo, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Ustedes, dice, alcanzaron esta esperanza cuando les llegó el mensaje verdadero de la buena noticia, el cual está dando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo que entre ustedes, desde el día que oyeron hablar y conocieron de verdad la gracia de Dios. Así lo aprendieron de Éfratas, mi hermano querido, fiel ministro de Cristo al servicio de ustedes. Él me ha informado del amor que les inspira el Espíritu. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta es la experiencia de Pablo, una experiencia positiva. Aquí estamos iniciando la carta, el saludo, también donde él se presenta y dice: llego a Ñemboú, a Peñán de Yara, las Ñemboúas y Nayeva Pendeaputebe, para anunciarles. Y ese mensaje, decíamos, ha llegado a ustedes. Es el mensaje de salvación, es el mensaje que nos invita a cambiar. A operar en Ñande Peñán de Yara y Ñajenduce, Ayepa, Ayeicuamimba, Eva Peñán de Yara y Cuave, Eva Ñandere. Pero Pablo está contento y Pablo les dice: porque ustedes han escuchado y está dando fruto en medio de ustedes. Y hay tente a lleva peñan de apuitepe a que los frutos de la gracia de Dios, que los frutos de la palabra de Dios se puedan hacer realidad en la vida de cada uno de los cristianos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.